porque esto sería injusto, habría una gran desigualdad si así fuera. Por ejemplo, hay impuestos llamados distorsivos, como el impuesto al valor agregado, que funciona bajo esta base. Todos pagamos el mismo tributo por el pan, pero no todos estamos en la misma situación económica para afrontar el tributo. Por eso la Corte ha dicho que hay que tratar a los iguales en igualdad de circunstancias. En ese sentido, hay que aplicar diferencias. Ha dicho la Corte también que no se deben establecer excepciones o privilegios en merced de algunos. Es decir, que estos sean, en definitiva, privilegios para unos que se le niegan a otros, que están en la misma condición. La ley está obligada a reconocer y armonizar las desigualdades, porque en la sociedad no somos iguales. Es la ley la que debe ir equilibrando estas desigualdades a las que estamos sujetos. Se deben establecer las lógicas distinciones, ha dicho la Corte. Las clasificaciones o agrupamientos deben sustentarse en criterios de razonabilidad, un principio constitucional fundamental, artículo 28, y no en cuestiones arbitrarias. La desigualdad, cuando no está justificada razonablemente, es un agravio para quien la sufre. Por ejemplo, la exclusión de una persona de los derechos de los que gozan los demás. La discriminación debe surgir del mismo texto de la ley y debe ser una discriminación que sea protectora del más débil en realidad. Nosotros, en nuestro orden jurídico, hemos dictado la ley antidiscriminatoria 23.592 que va a agravar cualquier tipo de delito cuando se haya cometido, digamos, con la condición de un ensañamiento especial porque el sujeto pertenece a un credo, a una raza, a una condición social, a una situación, digamos, que lo distingue del común de la población. Hay un tema muy común entre los jóvenes que hay que trabajarlo también y que es la discriminación por la imagen, ¿no? Si uno es más alto, más bajo, más gordito, más delgado, más morocho, menos morocho, si tiene ropa más cara, más barata, hay muchos lugares a los que asisten los jóvenes donde se ven discriminados por ese tipo de situaciones. Pues bien, ha habido fallos condenatorios y en muchos casos el defensor del pueblo ha actuado en defensa de estos derechos. Lo importante es que sepamos que tenemos esta posibilidad de reclamar para que se nos dé la igualdad de condiciones. Pasando a otro de los derechos de primera generación, no podemos soslayar el derecho de propiedad. El derecho de propiedad ha sido consagrado en el artículo 14 de la Constitución de la Nación como el derecho que tenemos todos de gozar y usar de nuestra propiedad. Y ha sido desarrollado con garantías y derechos en el artículo 17 más específicamente. Cuando hablamos del derecho a propiedad, no nos estamos identificando con el concepto del derecho romano, es decir, que otorgaba la posibilidad del uso y abuso de la propiedad. Estamos hablando en realidad de una concepción social. El derecho a la propiedad con una concepción social del uso y goce de este derecho. Está consagrado fundamentalmente en el artículo 2339, 2340 del Código Civil, que le permite al propietario hacer un uso y un goce racional y dentro de la ley de lo que le permite, digamos, la utilización, el aprovechamiento de los frutos, los derechos de administración, de disposición, todos derivados del derecho de la propiedad. Hay también una serie de restricciones administrativas que no deben ser consideradas como lesivas del derecho a la propiedad. Por ejemplo, en los municipios, en las comunas, se han dictado códigos de edificación para ordenar el crecimiento armónico de las ciudades. Entonces, por más que uno sea titular, propietario de un terreno inmueble en una ciudad determinada, no va a poder hacer allí una edificación según su libre albedrío. No, va a tener que consultar el código de edificación. Si es una zona residencial, si podrá construir o no en altura, si deberá dejar un espacio para jardín, si deberá dejar corazón de manzana. Es decir, hay una serie de restricciones administrativas que están consentidas por la misma ley y que hacen a el desarrollo armónico, el ejercicio armónico de los derechos en la sociedad. Lo que ha prohibido también en la Constitución, artículo 17, es la confiscación. No se puede confiscar la propiedad.
No puede haber requisas, que hubo mucho antes de 1853, en la época de luchas entre unitarios y federales, se requisaban los bienes y se tomaban para aquellos ejércitos. Eso está totalmente prohibido. La propiedad únicamente se pierde por sentencia fundada en ley. Es la única manera de perder la propiedad. ¿Cómo la voy a perder? Por sentencia fundada en ley, por supuesto, sentencia que deriva de un proceso con derecho de defensa. O bien por la expropiación. La expropiación está regulada en la Ley Nacional 21.499. El Estado puede declarar por ley especial de utilidad pública un bien, mueble o inmueble, y someterlo a expropiación, pero debe indemnizarlo previamente. Hace falta la declaración de la utilidad pública por ley y la indemnización. Bueno, también consagra el artículo 17 los derechos intelectuales. La ley 11.723 le garantiza al autor de la obra, ya sea artística, científica, cultural, el uso y goce de la patente de esa obra de por vida y a sus herederos por el término de 50 años. También hay un concepto nuevo respecto al derecho de propiedad que se incorporó en la reforma. Artículo 75, inciso 17, se les garantiza a las comunidades aborígenes la propiedad comunitaria de sus tierras. Son inembargables, imprescriptibles y prácticamente están fuera del comercio. Bien, es momento de que hagamos una pausa para que avancemos con lo que son las garantías constitucionales. Hemos visto también cómo a lo largo de la evolución de nuestro derecho constitucional se han ido incorporando otros derechos. Estos otros derechos constitucionales han sido incorporados por reformas. En 1957 vimos la incorporación del artículo 14 bis, hablamos de esto, trae al texto constitucional la incorporación de los derechos económicos, sociales y culturales, protegen los derechos del trabajador, de los gremios, de la seguridad social, de la familia. Pero la reforma del 94 agrega un nuevo capítulo de derechos a la primera parte. Va a agregar una serie de derechos políticos que hemos desarrollado en la clase anterior, pero también va a incorporar una generación nueva de derechos, que son la protección del ambiente. Va a garantizar el derecho de todo habitante a gozar de un ambiente sano. Le va a dar a las generaciones actuales la posibilidad de aprovechar los recursos naturales, pero preservándolos para que también sean aprovechables por generaciones futuras. Se va a determinar la posibilidad de que tanto las asociaciones destinadas, inscritas a la defensa del ambiente, como el defensor del pueblo, como el damnificado, puedan accionar en defensa del ambiente. Y va a establecer un concepto muy importante que es la obligación de reparar. Es decir, si se ha producido un daño ambiental, la primera obligación es dejar las cosas como estaban antes del daño. Si no se puede, bien, la indemnización. En este sentido, es muy importante la legitimidad que se le ha dado a estos sujetos de los que hemos hablado para que puedan accionar judicialmente en defensa de los derechos de un ambiente sano, de un ambiente sustentable. También se garantizó otra nueva generación de derechos como la de usuarios y consumidores, artículo 42, reglamentado por la ley 24240, que protegen a los usuarios y consumidores en su relación de consumo, fundamentalmente del consumo de lo que son los bienes necesarios para la vida, el agua potable, la energía eléctrica, etc. Además se le garantiza el derecho a una información veraz.
Perfecto, tenemos toda una enumeración de derechos, tenemos toda una garantía de derechos no enumerados, pero ¿qué pasa si se ven atacados, menoscabados, menospreciados, lesionados de manera directa o de manera, digamos, potencial? Hay un peligro grave. En este caso, la misma Constitución, por medio de las garantías constitucionales, ha dado una serie de remedios para reparar. Artículos 18, 19 y 43. ¿Cuáles son estos remedios, estas garantías? Se trata de vías procesales rapidísimas, donde el juez debe disponer en el menor tiempo posible que se subsane la lesión al derecho constitucional. Puede interponerse respecto de una lesión que proviene de otra persona o de una autoridad del Estado. Por eso decimos que los derechos se ejercen erga omnes, contra todos. Ni un particular ni una autoridad puede lesionar derechos constitucionales. ¿Cuáles son estas garantías? La primera y principal, el habeas corpus, va a garantizar directamente la libertad física o de locomoción. El asilo le va a permitir a la persona la opción de salir del país en caso, digamos, de conmoción interna. Las garantías en el proceso, artículo 18, son todas las garantías que van a hacer a que la persona que sea sometida a un proceso civil o penal, fundamentalmente penal, cuente con una serie de protecciones para, digamos, sostener el principio de inocencia. Las garantías en la condena son de la misma, digamos, teología que las anteriores. Se va a garantizar además la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia, de los papeles privados. Y por el artículo 43 se va a incorporar la regulación del amparo en general para cubrir y proteger todos los derechos, salvo la libertad física, que está protegida por el habeas corpus, y los derechos del habeas data. Vamos a desarrollar lo más rápidamente posible estas garantías. ¿Cuáles son las garantías en el proceso y la condena? Ley previa. No hay proceso, no hay sentencia sin ley previa al momento del hecho de la causa, es decir, la ley debe ser anterior. No se puede redactar una ley para condenar un hecho ex post facto, es decir, a posterioridad. Por eso se habla del principio de legalidad. Además, en el derecho penal, lo van a ver, se habla de la irretroactividad o ultraactividad de la ley. Está prohibido aplicar una ley anterior o posterior, salvo que sean en beneficio del reo, de la persona. Hablamos del juez natural. El juez natural tiene que ver con la estructura de la organización del Poder Judicial. El Estado organiza el Poder Judicial y es una organización permanente. Y todos vamos a estar sometidos a esos jueces según el territorio y según la materia de la que se trata el proceso. No se va a poder crear una comisión especial para juzgar a una persona en especial por un hecho en especial, porque sería sacarla de sus jueces naturales. El principio de defensa. Todos tenemos el derecho de defendernos en juicio de acuerdo a los procesos preestablecidos y a la ley, a ser oídos, presentar pruebas. Tenemos derecho al juicio, a saber cuáles son los pasos procesales que se han dispuesto previamente antes de que seamos sometidos al proceso. Tenemos derecho a una sentencia fundada, es decir, la sentencia, la parte resolutiva de la sentencia, debe derivar naturalmente de la primera parte de los vistos y de los considerandos en el fallo. Tenemos derecho a una pena justa, también derivada de la ley. También a condiciones de recuperación y condena. Hablamos en el artículo 18 de que las cárceles serán sanas y limpias para la recuperación y no para un castigo excesivo de los que en ellas están alojados. Tenemos mucho en la actualidad que discutir sobre estos temas. Se protege a la persona prohibiéndole declarar contra sí mismo. Nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo. Y también se ha instaurado el mantenimiento de la libertad física, es decir, se detiene a la persona si, solo si, hay un peligro de fuga real y concreto o existe el potencial peligro de que esta persona adultere las pruebas del juicio. Las cárceles serán sanas y limpias, lo dijimos. ¿De qué se trata el habeas corpus? Garantía específica, reglada en la ley 2398, para garantizar la libertad física o de locomoción. Hay un habeas corpus reparador, un habeas corpus preventivo ante la amenaza inminente de la detención, el habeas corpus
restringido. Esto es ante las restricciones o molestias secundarias de la libertad individual, seguimientos, vigilancias, escuchas, etc. El habeas corpus correctivo, cuando se agrava ilegítimamente el cumplimiento de una condena, ante la negativa de la solicitud de optar por la salida del país, del asilo, cuando vemos la emergencia. Vemos habeas corpus de pronto despacho por mora en el traslado de un detenido, que también son agravamientos de la situación de la condena. El amparo es otra garantía que va a estar protegiendo el resto de los derechos constitucionales. Está regla del artículo 43, toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, y reglada en una ley anterior al artículo 43, que es la 16.986. Y está destinada a proteger todos los demás derechos constitucionales. En la reforma del 94, artículo 43, se incorpora una garantía muy interesante que deviene de una situación muy actual, que es el habeas data. Se trata de la protección de los datos personales de cada uno. Se reguló en el artículo 43 y después el Congreso dicta la ley reglamentaria, que es la ley 25.326, que permite fundamentalmente saber cómo están consignados nuestros datos en los registros públicos y privados. Permite la corrección si son erróneos y la supresión si están maliciosamente integrados. Bien, estamos frente a una protección integral de los derechos y garantías. Pero los derechos deben ser gozados dentro de los límites normales que las leyes nos dan. Es decir, para garantizar el orden, la convivencia social, es necesario que la ley reglamente cómo, el quantum y el cómo vamos a utilizar estos derechos. Hay limitaciones permanentes y excepcionales. Las permanentes son aquellas que devienen de la convivencia normal y diaria y que deben ser reglamentados según el artículo 18, el 19, con el principio de legalidad, de razonabilidad, de intimidad, es decir, protegiendo la intimidad de las personas. Y este tipo de derechos de reglamentaciones se van a ejercer por medio del poder de policía, que tiene una caracterización constitucional especial, va a tener una extensión destinada a proteger el orden social, la seguridad, la salubridad, la moralidad y el orden, también lo que son el bienestar general. Y vamos a tener limitaciones excepcionales frente a las grandes circunstancias, los hechos extraordinarios, naturales, políticos, el ataque exterior, la conmoción interior. Acá las restricciones de estos derechos son mayores, son más graves. Generalmente se limita el derecho de tránsito en cuanto, digamos, a la posibilidad de trasladarse de un punto a otro, el derecho de reunión. La persona puede optar, digamos, si es detenida, por salir del país. El presidente en estos casos de medidas excepcionales de estado de sitio solamente va a poder arrestar personas y trasladarlas de un lugar a otro del país. Estas medidas excepcionales de emergencia, un ejemplo típico, el estado de sitio, que está regulado en el artículo 23, por ejemplo, que se produce frente al ataque exterior, la conmoción interior, van a estar, digamos, resguardando esta situación excepcional. Por eso es absolutamente temporaria. En estos casos se puede llegar al asilo, es decir, a la salida del país. Su regulación, artículo 23. Lo dicta el presidente con acuerdo del Congreso. Bien, es momento de cerrar. Vamos a ver cuáles son los conceptos claves que hemos aprendido a lo largo de este módulo. Nos hemos detenido sobre el estudio de la primera parte de la Constitución y su trascendencia en el mundo constitucional. Distinguimos declaraciones, derechos, garantías. Estudiamos los derechos humanos desde su nacimiento y en su evolución. Hemos comprendido las distintas garantías, hemos analizado los límites a los derechos, sean permanentes o excepcionales. Con esto estamos en condiciones de haber dado un pantallazo general sobre el módulo 3 de la materia.